Hola, estamos en la Fundación Vilacasas en el espacio de Can Framis y estamos en la sala que gentilmente me han dedicado en esta fundación. Aquí tenemos esta pieza que es del año 88 y se trata del antiguo mercado de Santa Catalina en la época que en su decrepitud me sugirió realizar un cuadro atmosférico, más atmosférico que de colores vivos pop, que es lo que normalmente me caracteriza. La composición viene pivotada por la figura de la chica que está entre la verdura y la pescadería y la perspectiva más o menos ortodoxa de la fuga del pasillo central. Los otros dos cuadros son del año 75 y son dos interiores de estudio. Uno es mi estudio, donde también intenté valorar lo que era la atmósfera y el protagonista, yo diría que es el vestido rojo que la modelo se está sacando. El otro es un retrato de una sesión de retratos que hice de los amigos que iban viniendo después de desayunar en el antiguo estudio de Ramón Casas, que en la época formaba parte de la tienda Vinson de Barcelona. Y lo que es el cuadro más grande que tengo en la sala es este de 5 piezas, que es la vista de la calle donde yo tengo el estudio desde hace 55 años, más o menos. Y ahí lo centran 3 perspectivas forzadas: la central, que va hacia el mercado de Santa Catalina, el que va hacia Vila Lletana y el que va hacia Portal Nou. La composición está muy inspirada en la pintura italiana del 480, con los recursos que los actuales materiales y mi formación y mi sensibilidad tienen actualmente. Los personajes los hay inventados, los hay observados y los hay retratados, como por ejemplo el de mi amigo Albert Martí, que falleció en estos días. Por esto he conservado su retrato a partir de un retrato que yo le había hecho, simplemente el dibujo, conservando el dibujo sin pintar. Otros personajes, hay mis nietos, hay mi perro, en fin. El vigilante africano del garaje donde guardo el coche, el pakistaní de la tienda de comestibles. Y de esto podemos salir ya hacia la última pieza del museo, de mi sala del museo, que es un contraluz de mi modelo Frederic frente a una acuarela mía de tema vinícola ante un espacio infinito.